El desolado centro comercial, Galerías del Olvido, había sido alguna vez el centro de entretenimiento de un pueblo apartado. Construido en los años 80, sus brillantes luces y tiendas coloridas atraían a familias de todas partes. Sin embargo, el paso de los años trajo consigo un cambio sombrío. Los rumores de sucesos inexplicables y trágicos en su área de juegos se esparcieron como pólvora. Nadie sabía a ciencia cierta qué había sucedido, pero los rumores hablaban de desapariciones y accidentes fatales. Leonardo había sido el vigilante nocturno durante más de 3 décadas. Su semblante serio y ojos cansados reflejaban los años de trabajo en aquel lugar que él mismo había visto deteriorarse poco a poco. A sus 55 años, conocía cada rincón de Galerías del Olvido, y aunque las historias de los antiguos accidentes en la sección de juegos subterránea resonaban en su mente, no creía en fantasmas. Aquella noche de octubre, sin embargo, el aire era más frío de lo habitual, como si el ambiente presagiara algo oscuro. Esa noche, mientras comenzaba su ronda, un susurro que provenía de la radio portátil lo hizo detenerse. Un eco lejano parecía arrastrarse desde el subsuelo del edificio. Curioso, Leonardo decidió investigar. Abrió la puerta clausurada del subterráneo, que crujió como si llevara años sin moverse. Una corriente helada le erizó la piel, mientras la puerta se cerraba lentamente tras de él, dejándolo en penumbras. Iluminando el pasillo oscuro con su linterna, avanzó con cautela. A cada paso, el sonido de sus propias pisadas resonaba y la atmósfera se tornaba más densa, como si un peso invisible lo envolviera. Dibujos infantiles cubrían las paredes, imágenes desvaídas de rostros sonrientes y figuras que parecían seguirlo con la mirada. En el suelo, un muñeco de peluche desgarrado y manchado con una sustancia oscura parecía mirarlo con ojos sin vida. Al inclinarse para inspeccionarlo, un susurro macabro resonó en sus oídos, diciendo su nombre en un tono casi inhumano: Leonardo. Con el corazón palpitante, avanzó hasta llegar a una sala amplia y oscura en el corazón del subterráneo. Un carrusel oxidado se erguía en el centro, inmóvil y rodeado de columpios rotos y juguetes abandonados. La luz de su linterna proyectaba sombras grotescas y los espejos del carrusel parecían reflejar imágenes distorsionadas. Leonardo sintió una mezcla de miedo y fascinación. Fue entonces cuando escuchó un leve sollozo. Al girarse, vio a una niña sentada en un rincón oscuro con el rostro oculto entre sus manos. ¿Estás perdida?, preguntó Leonardo, tratando de mantener la calma en su voz. La niña levantó lentamente la cabeza, mostrando unos ojos vacíos, negros como el abismo. Leonardo retrocedió instintivamente, sintiendo una presión helada en el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, una figura de sombra emergió detrás de la niña, envolviéndolo en oscuridad. Su linterna cayó al suelo y se apagó. Leonardo sintió unas manos invisibles apretando su cuello, robándole el aliento. Un último susurro resonó en sus oídos antes de perder el conocimiento. Bienvenido al olvido. La desaparición de Leonardo se esparció rápidamente. Adriana, su sobrina, recibió la noticia con una sensación de pavor. Siempre había tenido una conexión especial con él. Recordaba las historias que le contaba sobre Galerías del Olvido cuando era niña. Historias que nunca pensó que se convertirían en una realidad aterradora. Sin dudarlo, decidió reunir a su hermano Tomás y a su prima Elisa para investigar lo ocurrido. Al caer la noche, los tres se encontraron en la entrada del abandonado centro comercial. Las luces parpadeaban con un brillo débil y siniestro. La estructura del edificio parecía más sombría y amenazante que nunca. Con determinación, Adriana abrió la puerta principal y, guiados por una linterna, los tres avanzaron hacia el interior. «Esto no me da buena espina»,
murmuró Tomás mientras miraba las sombras alargadas de los pasillos. Ignorando el miedo, Adriana lideró el camino hasta llegar al subterráneo. La puerta de la sección clausurada estaba entreabierta, como si alguien los hubiera estado esperando. Tomás iluminó el polvo en el suelo y notó huellas frescas, pero estas no se correspondían a ninguna forma humana que pudiera identificar. Algo o alguien había estado ahí recientemente. El aire era pesado y olía a humedad y algo más, un hedor que parecía podrido. Elisa intentó retroceder, pero Adriana la convenció de continuar. Al cruzar el umbral, un frío inexplicable recorrió sus cuerpos, como si una presencia invisible los estuviera atravesando. Las risas distorsionadas de niños llenaban el aire, y aunque no podían ver de dónde venían, sabían que estaban rodeados. Mientras avanzaban, encontraron la linterna de Leonardo tirada en el suelo, manchada de una sustancia oscura. Adriana la levantó con manos temblorosas. Los susurros parecían intensificarse, resonando en sus cabezas, y en un momento de descuido, el grupo se separó. Tomás sintió una fuerza invisible que lo arrastraba hacia el carrusel. Cuando abrió los ojos, se encontró frente a los espejos del carrusel. Las imágenes reflejadas no eran las suyas, sino las de otros rostros, rostros pálidos y ojos sin vida que parecían observarlo. Una figura oscura emergió de uno de los espejos, avanzando hacia él con pasos lentos. Tomás intentó gritar, pero su voz fue absorbida por el silencio. La figura extendió una mano, tocando su rostro con dedos fríos como el hielo. Mientras tanto, Adriana y Elisa oían susurros a su alrededor, sus nombres pronunciados en tonos gélidos. Un susurro más fuerte les indicó el lugar donde encontrar a Tomás. Llegaron justo cuando vieron la figura oscura envolviéndolo, y al alumbrar con la linterna, la sombra desapareció, dejando a Tomás en el suelo, pálido y tembloroso. «Tenemos que salir de aquí», susurró Elisa, sus ojos reflejando el terror absoluto. Al intentar regresar, el pasillo parecía cambiar a cada paso. Los dibujos en las paredes se transformaban en rostros distorsionados, y la risa de la niña se convertía en un eco cada vez más siniestro. Se encontraron de nuevo frente al carrusel, donde una pequeña figura los esperaba, la niña de ojos vacíos. Adriana dio un paso al frente, preguntando entre gritos quién era y qué quería. La niña, con una sonrisa inquietante, respondió: «Somos los olvidados, y ustedes se quedarán aquí». Las sombras se arremolinaron alrededor de ellos, y en un instante se vieron atrapados, rodeados de figuras etéreas que emergían de las paredes. Cada una de ellas portaba un objeto del pasado, un juguete, una prenda, un recuerdo perdido en el tiempo. Mientras los tres luchan por encontrar una salida, la desesperación aumenta con cada paso. Adriana, Elisa y Tomás intentan regresar sobre sus huellas, pero el espacio parece retorcerse a su alrededor. Pronto descubren que han vuelto al mismo lugar, frente al carrusel oxidado, el epicentro del horror que los rodea. Frente a ellos, los espejos del carrusel reflejan sus propios rostros, pero algo en esos reflejos está mal. Son sus caras, pero distorsionadas, como si en sus ojos faltara algo esencial. Adriana observa fijamente su propio reflejo y, de repente, siente que una fuerza invisible la atrae hacia el espejo. Intenta resistirse, pero su reflejo, ese rostro pálido con ojos vacíos, la observa con una sonrisa espeluznante mientras extiende una mano hacia ella desde dentro del cristal. En un instante de desesperación, Adriana lanza un grito desgarrador, pero es en vano. Su alma es absorbida por el espejo. Elisa y Tomás intentan sujetarla, pero pronto se ven atrapados por la misma fuerza. Uno a uno, sienten cómo sus almas son arrastradas hacia los espejos del carrusel, quedando atrapados en una prisión de cristal. Desde dentro, observan el mundo exterior, sus propios cuerpos inmóviles y desprovistos de vida. Ahora son parte de los olvidados, de Galerías del Olvido,
condenados a vagar eternamente en un espacio entre la vida y la muerte, esperando el próximo incauto que se aventure al subterráneo para intercambiar sus almas y liberarse, si es que alguien más se atreve a entrar.